Retención a honorarios a consejeros en términos del impuesto sobre la renta, por Andrea Díaz Nava. Desde el punto de vista fiscal, los ingresos obtenidos por las personas físicas están sujetos al pago del impuesto sobre la renta, en adelante ISR. Dicho pago de ISR se realiza por medio de la retención que debe efectuar el pagador de aquellos ingresos que reciban los contribuyentes. El impuesto retenido por el pagador se considera provisional y puede efectuarse el respectivo acreditamiento en el momento que se presente la declaración anual que le corresponda a las personas físicas responsables de dicha contribución. Cuando una persona moral realiza pagos por concepto de honorarios a varias personas físicas que fungen como consejeros de una empresa, la persona moral deberá tener en consideración el tratamiento fiscal que, para efectos de la determinación del ISR, la empresa deberá retener por los honorarios que se les pagarán a los consejeros anteriormente referidos. En términos del ISR, el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en adelante el ISR, establece las personas que están obligadas al pago de dicho impuesto. Dentro de estas personas se encuentran las personas físicas y morales que sean residentes en México respecto de todos sus ingresos, sin importar la fuente de riqueza de donde estos procedan. En caso de que la persona fuera residente en el extranjero, con establecimiento permanente en el país, ésta estaría obligada a pagar ISR sobre los ingresos que obtenga que sean atribuibles a dicho establecimiento permanente. Si dicho residente en el extranjero no tiene un establecimiento permanente en el país, deberá pagar ISR por los ingresos que sean procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, los cuales serán retenidos por su pagador. La ISR no define como tal el concepto fuente de riqueza, sin embargo, este se puede definir como la ubicación de donde se obtiene un ingreso. No existe ordenamiento fiscal que establezca lo que se debe entender como honorarios. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación establece que a falta de una norma fiscal expresa, se aplicarán de manera supletoria las disposiciones del derecho común siempre y cuando su aplicación no sea contraria a la propia naturaleza del derecho fiscal. Dada la ausencia de la definición del término honorarios en cualquier ordenamiento fiscal, resulta necesario acudir a diversos diccionarios jurídicos con el objetivo de definir tal concepto. El Diccionario Jurídico Elemental define el concepto de honorarios como la remuneración, estipendio o sueldo que se concede por ciertos trabajos. Dicho término se aplica generalmente a las profesiones liberales, en las que no existe relación alguna de dependencia económica entre las partes, y donde se fija libremente la contraprestación por el que desempeña la actividad o presta el servicio. Considerando lo anterior, el término honorario constituye una contraprestación que se otorga a cambio de la prestación de un servicio profesional de naturaleza independiente, por lo que difiere del caso de aquellas prestaciones que derivan de una relación laboral. Dicho lo anterior, cuando una persona física presta sus servicios profesionales a una persona moral como consejero, la contraprestación que recibe se cataloga como un honorario. A diferencia de la relación laboral, en el caso de un contrato de servicios profesionales, el profesionista presta sus servicios a un cliente y a cambio recibe una remuneración. En el caso de un consejero, no existe subordinación técnica o económica, pues el profesionista solo se obliga a llevar a cabo los servicios que se acordaron mediante el contrato establecido. Este profesionista no está sujeto a un salario, periodo laboral, vacaciones, ni cualquier obligación o beneficio que sea impuesto cuando existe una relación laboral. Con base en el artículo 94 del capítulo 1 del título 4 de la ley del ISR, la contraprestación que se otorga a las personas físicas bajo el concepto de honorarios debe considerarse como un ingreso asimilable a salario, de conformidad con la fracción tercera del artículo en comento, la cual dice: Artículo 94. Para los efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos los siguientes. Fracción tercera. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. Dado lo anterior, se confirma que los ingresos que reciben los consejeros por los honorarios que se les pagan son asimilables a salarios y, en consecuencia, la empresa debe hacer la retención que le corresponde a dichos salarios. Sin embargo, el artículo 100 de la ISR establece que están obligadas al pago del impuesto establecido en la sección primera, capítulo segundo del título cuarto de la ISR aquellas personas físicas que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o de la prestación de un servicio profesional. Dado el fundamento previamente citado, se puede entrar en un estado de confusión para el patrón y el contribuyente de cuál debería de ser la retención correcta a la remuneración que se les dará a los consejeros.
ya que la retención que corresponde a los ingresos por servicios profesionales mencionados en el artículo 100 es de un 10% y la que corresponde a los ingresos por el mismo concepto en el artículo 94 puede ser de hasta un 35%. El mismo artículo 100 define en su tercer párrafo los ingresos que deben considerarse para tributar conforme a la sección primera del capítulo segundo. La fracción 2 del mismo párrafo señala que se consideran ingresos por la prestación de servicios profesionales las remuneraciones que deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo primero del título cuarto. Dado que el concepto de ingresos por honorarios a consejeros sí se considera en la tercera fracción del capítulo 1 del título cuarto de la LISR, el artículo 100 de dicha ley no aplica para la situación a la que nos enfrentamos en este ensayo. Por lo tanto, la retención que se debe efectuar a las remuneraciones por honorarios a los consejeros que prestan sus servicios profesionales deberá ser calculada conforme a lo establecido en el artículo 96 de la ley del ISR.